Estamos en la formación Gestión enfermera de la demanda ante epistasis. Los objetivos que buscamos con esta formación son los siguientes. Uno de ellos es aplicar los cuidados enfermeros de la forma más adecuada para controlar este tipo de hemorragias. Por otro lado, sería disminuir el dolor y las molestias derivadas de una epistasis mediante cuidados de enfermería. Por supuesto, empoderar y dar consejos del autocuidado tanto al paciente como a su familia. Evitar posibles complicaciones derivadas de una epistasis y en caso de que sí se produzcan, buscaremos reducirlas al mínimo. Y otro de los objetivos muy importantes es intentar reducir la ansiedad que le genera esta epistasis al paciente. El contenido que vamos a tratar va a estar estructurado de esta forma, es decir, primero vamos a hablar un poquito de una definición de epistasis, cómo podemos clasificar las epistasis. A continuación pasaremos a la anamnesis, valoración, diagnósticos más adecuados y un plan de actuación, indicando tanto las intervenciones como las recomendaciones más adecuadas. Comenzaremos definiendo qué es una epistasis. Una epistasis es una hemorragia originada en las fosas nasales. Generalmente se trata de un proceso autolimitado y suelen acudir con bastante frecuencia este tipo de consultas de atención primaria. Pero tenemos que tener en cuenta que en ocasiones puede ser un signo de un proceso grave. Normalmente está relacionado con una hemorragia muy abundante y se suele producir en personas mayores. Es aquí cuando tenemos que ir con mayor atención. Una vez que tenemos definido lo que es una epistasis, vamos a pasar a clasificarlas. Como veis en la imagen, podemos clasificarla en anterior y posterior, según el origen. Ahora nos vamos a centrar en la anterior. La anterior es una hemorragia que sale al exterior por los orificios nasales, pero que generalmente se origina en el pleso de Kiesbach. Es una área formada por anatomosis de arterias originadas en la carótida externa. Este tipo de epistasis suele ser el 90% de todas las epistasis, es decir, es la que más nos vamos a encontrar en atención primaria. Y después tenemos la de origen posterior. Aquí el sangrado fluye a través de la faringe por las coanas, pero suele tener su origen en áreas vascularizadas por la arteria esfenopalatina y arterias etmoidales. Aquí lo podéis ver en la imagen. Este tipo de sangrado suele ser de peor control y es cierto que solo el 10% de la epistasis tiene este origen. Una vez que hemos definido de forma clara qué es una epistasis, que se clasifica tanto en anterior como posterior, dependiendo de la zona donde se origina, vamos a pasar a la anamnesis. La anamnesis, como ya habéis visto en temas anteriores, siempre comienza con revisión de los antecedentes familiares y personales. Pero sí que es cierto que en el caso de las epistasis tiene 2 o 3 particularidades que va a ser muy interesante tenerlas en cuenta. Una de ellas es la edad. Aunque la epistasis tiene una distribución bimodal, hay 2 grupos de edad en los que es más frecuente. Una es antes de los 10 años y otra entre los 45 y los 65 años. Otro dato interesante es el caso de las embarazadas, porque se produce un aumento de la vascularización de la mucosa de las fosas nasales, lo cual hace que tenga mayor riesgo de epistasis. Por supuesto, revisaremos las patologías previas, especial atención en las intervenciones otorrinolaringológicas y si tiene historia previa de epistasis. También buscaremos si hay algún tipo de factor de riesgo cardiovascular, como puede ser la hipertensión, y el consumo de tóxicos. Pues hay estudios que avalan que tanto el consumo de cocaína como de alcohol aumenta el riesgo de epistasis. Los fármacos, siempre revisaremos lo que queda registrado en historia clínica y confirmaremos con el paciente que no ha introducido ninguno nuevo y que son estos los que toma. Aquí especial atención a anticoagulantes, antiagregantes, antihipertensivos y también muy importante las alergias, sobre todo si hay alergia a algún tipo de anestesia. Pues en el plan de intervención uno de los puntos es aplicar anestesia, así que debemos revisarlo en esta anamnesis. Una vez que hemos revisado bien los antecedentes familiares y personales del paciente, pasaríamos a las características propias de la epistasis. Sería bastante interesante intentar identificar la causa que la ha producido. Para que os resulte más fácil, lo hemos dividido en causas locales y causas generales. En las locales encontramos las epistasis idiopáticas, que son aquellas hemorragias de escasa cuantía,
benignas que aparecen normalmente de forma espontánea y que son autolimitantes, bastante frecuentes en gente joven, tras la manipulación de la zona o tras una exposición al sol de forma prolongada. Sí que es cierto que aunque lo más frecuente en gente joven, también puede aparecer en ancianos. Causas traumáticas son todas aquellas contusiones o traumatismos producidos sobre la zona. Etiología tumoral, pues tanto la patología tumoral benigna como la benigna de las fosas nasales pueden ser el origen de una epistasis de mayor o menor cuantía. Causas infecciosas o inflamatorias, ya que el mecanismo propio de la producción de una hemorragia nasal viene determinado por el aumento de la vascularización local, que justamente aumenta en el caso de las infecciones. Y otras causas, como son los factores ambientales, que aquí incluiríamos permanecer largo tiempo a gran altura, a baja presión atmosférica o estar en ambientes con aire acondicionado. Ahora pasaríamos a las causas generales, que si hacéis una revisión rápida son las que están más relacionadas con enfermedades. En las enfermedades infecciosas podemos destacar la gripe, neumonías atípicas, por supuesto, muy importante, enfermedades hemorrágicas. Hay otro tipo de epistasis muy relacionadas con procesos hormonales. Ya hemos hablado anteriormente de las embarazadas, que tienen un aumento de la vascularización y por tanto un aumento del riesgo de aparecer epistasis. Hay otras situaciones relacionadas con la propia menstruación. Este tipo de epistasis se llama vicariantes. También procesos endocrinos pueden estar relacionados, como sería el feocromocitoma. Procesos vasculares y circulatorios como una estenosis mitral, una coartación de la aorta, suelen ser más frecuentes en población de mediana o avanzada edad y ese tipo de hemorragias se caracteriza porque suelen ser pulsátiles. Después encontramos otras patologías que producen vasculopatía, como serían la diabetes, o trastornos vasomotores, rinosinusales, como son los procesos típicos de la alergia. Y aquí os he querido destacar el síndrome de Orle-Rendus para que lo conozcáis. Es una enfermedad que presenta hemorragias de repetición recidivante, con poca intensidad, y que suelen estar localizadas en la porción anterior y posterior del tabique. Y nefropatías, hepatopatías. Una vez que hemos intentado identificar la causa y lo tenemos más o menos claro, si ha sido una causa local o general, otro punto que nos puede ayudar bastante es conocer los factores etiológicos más frecuentes, que sería esta combinación que veis aquí, que es el consumo de ácido acetilsalicílico, pacientes hipertensos, estar con un resfriado común y en tratamiento con anticoagulantes. También en la anamnesis tendremos en cuenta el inicio de la epistasis, el tiempo de evolución, por supuesto, esta evolución cómo ha sido en cuanto a intensidad, a duración, si ha tenido epistasis anteriores, cómo ha sido el evolutivo y por supuesto si no hay síntomas de alarma acompañantes, como sería mareo, dolor, alteración del nivel de la conciencia, una cefalea intensa, hematemesis, sangrados ópticos. Una vez que hemos realizado una anamnesis adecuada, vamos a pasar a la valoración. Esta tiene como objetivo determinar las circunstancias de aparición y volumen de la epistasis, así como la etiología del sangrado y establecer el diagnóstico diferencial. Para ello hemos puesto esta tabla que nos va a ayudar a discriminar una epistasis de una hemoptisis de una hematemesis. Ya hemos dicho que la epistasis es un sangrado que tiene origen en las fosas nasales. La hemoptisis tiene origen en el árbol traqueobronquial y la hematemesis está relacionada con causas a nivel del aparato digestivo. Esto sería a nivel conceptual. Pero esta tabla está pensada para ayudaros a nivel práctico, mirando 3 puntos que nos van a ayudar a discriminar la epistasis de los demás. Uno de estos puntos sería el mecanismo del sangrado. En la hemoptisis es a través de la tos. En la epistasis es a través de las fosas nasales, que por supuesto si la persona tose también va acompañado de este sangrado. Y la hematemesis es a través de los vómitos. Características del sangrado. En la hematemesis y en la epistasis hay un punto común, que son de color rojo brillante, pero la hemoptisis tiene un aspecto más espumoso, mientras que la epistasis es a través de la saliva. Y la hematemesis ya no es ese rojo brillante, ni mucho menos, es mate, oscuro, puede presentar lo que conocemos como pozos de café, restos alimentarios y, por supuesto, los síntomas y signos acompañantes. En la hemoptisis va a haber tos, puede haber fiebre, dolor costal.
Sin embargo, en la epistasis la persona presenta como sensación de cuerpo extraño y en la anatemesis va a estar relacionado con todos los signos y síntomas de carácter abdominal, como puede ser una pirosis, náuseas, vómitos, dolor a nivel gástrico. Una vez que hemos podido diferenciar una epistasis de una hemoptisis y una hematemesis por una valoración totalmente observacional, pasaríamos a valorar el estado general del paciente, cómo se encuentra, si está alerta o nubilado, alteración del nivel de conciencia o no. Pasaremos a una toma de las constantes vitales. Aquí os he puesto tensión y frecuencia cardíaca, pero por supuesto depende del estado de la persona. Si encontramos que tiene dificultad respiratoria, miraríamos frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, además de lo que ya se ha dicho anteriormente. En caso de pacientes en tratamiento con anticoagulantes, miraríamos el INR e intentaríamos localizar el punto sangrante. ¿Cómo lo realizaríamos? Pues a través de una exploración de la cavidad nasal, de la oral y faríngea, con ayuda del rinoscopio u otoscopio, y de la orofaringe con ayuda de un depresor lingual, comprobando si existe sangrado. Después valoraremos las características y cantidad de sangrado, sobre todo si es un sangrado activo o muy abundante. En base a la valoración anterior, vamos a encontrarnos con dos situaciones diferentes, una epistasis de carácter leve y otra de carácter grave. La leve, pues sería esa sangre que apareció de forma brusca, normalmente es unilateral, suele ceder espontáneamente con presión de la zona, que trataremos más adelante, y el paciente se encuentra estable. Y la situación de epistasis grave sería esa hemorragia abundante o de recidivas, activa, donde el estado general del paciente está deteriorado. Cuando uno mira las constantes vemos que tiene un pulso débil y rápido y una tensión arterial baja. En cuanto al diagnóstico, podemos hacerlo a través del CIE-9, marcando epistasis, y a través de la NANDA. Os he puesto aquí varios diagnósticos de enfermería. En el ESIAP lo tenemos en diagnóstico, clicamos y podemos mirar tanto por el CIE-10 como la NANDA, marcándola arriba en el catálogo a la izquierda, y aquí ya se nos van cargando. Lo podemos introducir tanto con la numeración del código como con una de las palabras del diagnóstico. Aquí os he puesto varios diagnósticos de enfermería. Sí que es cierto que tenéis que buscar el más adecuado para la situación del paciente en ese momento. En cuanto al plan de actuación, el primer paso sería identificar aquellas situaciones que requieren actuación conjunta con el médico o con la médica. ¿Cuáles serían? Pues aquellos pacientes que presentan signos de alerta, es decir, el estado general deteriorado, constantes vitales alteradas. También pacientes que presentan epistasis recidivante, recurrente o de carácter crónico. O aquellas epistasis en las que sospechamos que son secundarias a una crisis hipertensiva. En este caso, activaríamos el protocolo gestión de enfermedad de la demanda de crisis hipertensiva. También, si sospechamos de hematemesis o hemoptisis, que lo hemos hablado en el apartado anterior, cómo identificarlo. Sospecha de epistasis posterior. Aquí nos ayudará que tras la compresión nasal no mejora el sangrado, no remite. Y también nos ayudará esa valoración que hemos hecho adecuada en cuanto a la localización del punto sangrante, explorando la cavidad nasal, oral y faríngea. También, si encontramos un sangrado bilateral de las fosas nasales o si es un secundario a un traumatismo, sospechamos que puede haber una fractura nasal. También aquellos pacientes con trastornos de la coagulación o en tratamiento con anticoagulantes. Que no nos encontramos con ninguna de las situaciones descritas anteriormente, entonces pasaríamos a las intervenciones propiamente dichas. Siempre, antes de realizar cualquier procedimiento técnico, el primer paso es explicar al paciente lo que le vamos a realizar. Recordar que la epistasis ya es una situación que suele generar bastante ansiedad e incomodidad al paciente, por lo cual disminuiremos esta ansiedad explicándole todo lo que vamos a realizar a continuación. Después de realizar este paso, haremos un uso correcto de los EPIs, es decir, utilizaremos mascarilla, guantes, protección ocular y bata. Pasaremos después a colocar al paciente de una posición adecuada, que sería sedestado o semisedestado, que a veces nos facilita el taponamiento nasal posterior que le vamos a realizar. El cuerpo debe estar ligeramente inclinado hacia adelante, no hacia detrás, y
explicaremos que debe evitar la devolución de la sangre. Por supuesto, evitar la posición horizontal. Y en el caso de haber habido una contusión, aplicaríamos frío local. Siguiente paso. Sería una compresión mecánica. Esta la realizaríamos durante 10 minutos con la pinza pulgar e índice en la porción anterior del vestíbulo nasal. Aquí lo colocaremos 10 minutos y esperaríamos. Si no cediera el sangrado, ahí sí aplicaríamos una gasa empapada en agua oxigenada más presión. Y volvemos a valorar en 15 minutos. Imaginaos que continúa con el sangrado, no ha disminuido con la compresión mecánica, entonces pasaríamos a un paso más, que es el taponamiento nasal anterior. Pasos a seguir. Primero, limpieza adecuada de la fosa nasal a tapar. Seguidamente, pulverizaremos esta zona con el spray anestésico o con una gasa humedecida en él, ¿vale? Utilizaríamos la lidocaína al 2%. Comenzaremos a introducir en la fosa nasal o bien una gasa insinuada o un apósito hemostático nasal. Estos, tanto la gasa como el apósito, pueden impregnarse en suero, vaselina, agua oxigenada, si el sangrado es muy abundante, en un poco de ácido tranexático, el anchafibrin. Cogeremos un extremo de la gasa, sujeta con la mano, que sostiene el rinoscopio, normalmente suele ser la izquierda, dependiendo si la persona es diestra o zurda, y con la otra, mediante una pinza de taponamiento, que son las de bayoneta, la iremos introduciendo, siempre explicando al paciente y de forma gradual, valorando cómo éste lo tolera, porque suele ser una técnica un poquito desagradable. Siempre lo haremos de la parte más posterior hasta la parte más interior. Aseguraremos de forma externa, con una gasita y un esparadrapito, y observaremos durante 15 minutos. Una vez que hemos realizado un taponamiento nasal anterior, debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones. Por un lado, que este taponamiento debe de estar un máximo de 2 días y después la persona debe volver a ser valorada por su enfermedad de referencia. Sí que es cierto que existe una excepción, que son los pacientes en tratamiento anticoagulante. En este caso sí que podemos valorar si lo mantenemos unos días más. Vamos a informar al paciente de una serie de signos y síntomas que pueden aparecer para que no se alarme, que serían cefalea, sequedad de mucosa, epífora, que es un lagrimeo constante. Recomendaremos no realizar acciones que puedan provocar que el sangrado aparezca de nuevo. Ejemplo, inclinar la cabeza, sonarse la nariz, estornudar con violencia o hacer ejercicio intenso. Vamos a recomendarle seguir una dieta blanda y fría y evitar el consumo de ácido acetilsalicílico, AINES, tabaco y alcohol. Y por supuesto le indicaremos aquellos signos y síntomas de alarma ante los que tiene que acudir de nuevo para ser valorado, como sería inicio de nuevo del sangrado, fiebre, tensión alta. Espero que esta formación os haya resultado útil. Recordaros que tenéis el foro para todas las dudas y preguntas que necesitéis. Y por supuesto, daros las gracias por vuestra atención.